hermanos. Vamos a entrar esta mañana a la palabra. Les pido que se queden de pie, porque vamos a entrar muy rápido. Vamos a estar en el libro de Génesis. Y mientras lo buscan en su Biblia, es Génesis capítulo 7. Y vamos a empezar en el versículo 11. Les doy un poquito de tiempo para que lo busquen, pero también va a estar en la pantalla. We're going to be in the book of Genesis chapter 7, verse 11. We're going to get right into the word. Y quería compartir esta palabra, esta escritura, porque la semana pasada les compartí algo que me pasó a mí mientras estábamos en vacaciones, que estábamos en un crucero y que el último día vinieron las tormentas. I want to share this story with y'all this morning because last week I shared a story about being on a cruise and how the last day on the cruise there were some storms. Y sentí en ese momento, cuando les estaba compartiendo eso, como que tocó algo, como que sentí como que en el espíritu había algo más allí. So vamos a entrar a la escritura. We're going to enter to the word, but I felt last week when I shared that there was something more there. And so we're going to get right into it, and then I'll tell you what that was. Y vamos a estar en el versículo 11, y dice así: Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en la arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastraran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta. In English real quick. In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, on the 17th day of the month, on that day, all the sources of the watery depths burst open. The floodgates in the sky were open, and the rain fell on the earth 40 days and 40 nights. On that same day, Noah, along with his sons, Shem, Ham, and Japheth, Noah's wife, and his 3 sons' wives, entered the ark with him. They entered it with all the wildlife according to their kinds, all the livestock according to their kinds, the creatures that crawl on the earth according to their kinds, all birds, every fowl, and everything with wings according to their kinds. 2 of all flesh that has breath of life in it entered the ark with Noah. Those that entered, male and female of all kinds, and all flesh, entered just as God had commanded him. Then the Lord shut him in. Vamos a orar. Dios, te pedimos esta mañana que nos hables a través de tu palabra, que me uses de una manera para bendecir a nuestros hermanos con lo que tú les quieres decir, no lo que yo quiero decir. Te alabamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar su asiento. Yo sé que hoy es un día un poquito diferente. Tenemos nuestro picnic de la iglesia que no hemos hecho en muchos años. Me da mucho gusto poder hacer esto, pero si nos está visitando por primera vez, a lo mejor va a notar que estamos vestidos un poquito más casual. We're dressed a little bit casual today because it's our church picnic and we're excited about that. And so if you look around and you see some people wearing casual clothing, that's why, okay? And we also have some people that are out of town, and we have some that already went to the picnic ahead of us to get everything ready. So ellos se están preparando para el picnic. O sea que ya se han ido de frente de nosotros. Pero yo quiero compartirles esta mañana que tal como vamos a comer en el picnic, yo sé que Dios tiene una palabra, o sea, comida espiritual para ustedes antes de que vayamos. Y esto es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Estamos empezando una serie que se va a llamar 40. Y vamos a tener cada semana una historia en la Biblia que tiene que ver con este número. Ahora, el número no es mágico, o sea, el número no tiene poder. Pero vamos a usar ese número para compartir con la iglesia historias en la Biblia, escritura de la Biblia, para darles un mensaje. Y hoy vamos a empezar con la historia de Noé.
just like I told y'all last week, I felt like there was something more there when I shared about the cruise and the storms and the waves and how it changes who we are sometimes. Como les compartí la semana pasada, cuando estamos en ese barco y se sienten las tormentas, a veces nos puede cambiar a quién somos. Y sentí que Dios me dice, hay aún más que compartir en eso. And I felt like God was telling me, hey, there's a little bit more to share on that. Y por eso vamos a empezar la serie hoy con la historia de Noé. Y regresando a la escritura, algo que Dios me mostró en esta parte de la escritura, porque hay mucho que sucedió antes de esto, y es que Dios ya había hablado con Noé. O sea, ya le había dicho, tienes que construir una arca, porque va a venir un diluvio. Y si no está esa arca lista, tú y tu familia van a morir. And before this happens, before the scripture that we're reading today happened, there was a lot. And before this, God had to speak to Noah and let him know, you have to get this ark ready because there's a flood that's coming. And if it's not ready, you and your family are going to die. Y yo les quiero compartir, hermanos, que cada vez que vienen los domingos, cada vez que entran a la palabra, cada vez que adoramos, no sé si ustedes se dan cuenta, pero Dios te está preparando para lo que viene. God is preparing you for what's to come when you come on a Sunday and hear word, when you come to worship or you read your Bible. He's getting you ready for what's coming. Y si no lo hacemos, o sea, si no venimos a la iglesia, si no entramos a la palabra, si no adoramos, lo que está pasando es que no nos estamos preparando para lo que va a venir. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en nuestra vida? Que de repente viene una tormenta y decimos, no sé qué hacer. Y estamos buscando a Dios que nos saque de esa tormenta. That happens in our lives because when we don't do these things, we're not ready for the storms that are coming. And how many times do we find ourselves in a storm and we're asking God to save us, to take us out? Noé tenía 600 años. Yo sé que muchos dicen, pues sí, pues en esos tiempos vivían muy largo, mucho tiempo. Pero además para que sepan, en esos tiempos vivían como 900 años. So, aunque digamos que sí, en esos tiempos vivían por mucho tiempo, 600 años todavía era muy avanzado. Si lo podemos traducir a nuestro tiempo, sería como alguien que tenía 60 años. Y en ese momento Dios vino a Noé y le dijo, vas a construir una arca. I know that we see in the scripture that Noah is 600 years old, and we might say, well, yeah, back then they used to live a long time. But back then, they lived about 900 years. So in our terms, he was about 60 years old when God came to him and said, you're going to build this ark. So la primera cosa que les quería mostrar, hermanos, es que a veces sentimos que ya se nos pasó el tiempo, o que ya es tiempo para la juventud que tome este puesto. Pero yo quiero que sepan, hermanos, que aunque sí podemos trabajar juntos con los jóvenes, usted todavía tiene mucho que hacer. Y así es como yo lo miro. Cuando les pido a los hermanos que me ayuden con algo, yo no tomo en cuenta que están un poquito más avanzados en su edad. Eso para mí es una bendición porque también me muestra que tienen mucha sabiduría. Y es lo que podemos ver en Noé. You see, Noah was very wise. And this is why God came to him to ask him to build the ark. Because he was advanced in his age, meaning he had a lot of experience. He had a lot to give. He had a lot to do still. Entrando más en la escritura, podemos ver, yo creo que, quiero que si tienen su Biblia, pueden ver en el primer versículo, no solamente es que tenía 600 años, pero también nos da una fecha. Dice, el día 17 del mes segundo. So, si estuviéramos hablando de nuestro calendario, sería febrero 17, ¿ok? So, nomás quiero que se queden con eso en la mente, porque va a salir más después en la escritura. So, if we look at the scripture in the first verse that we read, not only was he 600 years old, but also it gives us a date. And the date is the 17th day of the second month, which in our calendar would be February 17. So, I just want you to keep that in your mind because it's going to come up later. Después de eso dice, 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. ¿Por qué no dijo solamente 40 días?
Hemos visto en otras partes de la Biblia que dice que Jesús pasó 40 días en el desierto. No dice Jesús pasó 40 días, 40 noches. Y es porque cuando pasamos 40 días en el desierto, sabemos que no nomás durante el día va a estar en el desierto y en la noche se va a su casa. Porque sería muy difícil que cada día regresar. Sabemos que Él estaba allí de día de noche. Pero la lluvia, que ustedes ya saben, no siempre llueve todo el día y toda la noche. Puede llover en el día y parar por la noche. Yo creo que es muy interesante que en la Biblia nos dice que llovió 40 días y 40 noches. In the Bible we see that it says it rained for 40 days and 40 nights. And I do think that has some significance because we know that it can rain all day but stop during the night. Or vice versa, it can rain all night and stop during the day. So why does that matter? Y para mí Dios me mostró que esto es significante porque a veces se siente como que no tenemos un tiempo de descanso. O sea que si hubiera más durante el día, podríamos decir que durante la noche podrían descansar en el barco. Pero no era así. Y nosotros a veces nos sentimos así. Que no tenemos un descanso. Sometimes we feel like we just don't get a break. And we're asking God, God, just give me a break. I just need some time. I just need you to help me in this. En algo que miré esta semana, estaba viendo un video y miré que muchas veces lo que le estamos pidiendo a Dios que haga para rescatarnos está yendo contra su voluntad. Y si Él nos saca de esas tormentas, puede ser que no estemos llegando a lo que Dios nos quería enseñar. When we ask God to save us from these storms, it could be that we're going against His will, and not only that, but we're missing the point. Porque el número 40, y quiero que esto se les quede para este mes que viene, porque vamos a estar hablando del número 40. El número 40 está asociado con las pruebas y ensayos. Cuando Dios usa el número 40, es que está poniendo de prueba o te está enseñando algo. The number 40 is significant, and we're going to be talking about this month of June because the number 40 has to do with testing and teaching. So when we want to get out of the situation, God is saying you need to stay in so you can learn what I'm trying to teach you. Cuando nosotros nos queremos salir de esa situación, Dios nos está diciendo, quiero que te quedes porque te quiero enseñar algo. Te quiero mostrar algo. Yo quiero que tengan eso en mente este mes que viene porque es lo que vamos a estar hablando. Siguiendo la escritura dice en el versículo 13, ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras, o sea, su familia. In verse 13 we see that he gets on the boat not just by himself but with his family. Y para mí ustedes son mi familia, son mis hermanos y mis hermanas. Y van a ver muchas veces que vamos a estar en un barco y que las tormentas van a venir, como les dije la semana pasada. Pero lo que he notado es que en mi familia pasar mucho tiempo juntos a veces se puede fastidiar uno. Y no sé si son ustedes así de mismo. Especialmente durante las vacaciones. Porque el primer día todos están muy alegres, pero ya para el quinto día como que, ok, necesito un poquito de espacio. Y nomás me imagino esta familia en un barco por 40 días, ¿cuántas veces Noé a lo mejor dijo, necesito un momento de paz? Me voy a ir a este cuarto porque ya no puedo con mi esposa, mis hijos o sus nueras, right? We know that in our own life that when we spend so much time with our family, it can be a little bit annoying. And even when we go on vacation, maybe that first day everybody's happy and having a good time, but by the 5th day we're like, you know what, I just need a little bit of space. No solamente les estaba dando una prueba de fe, de confiar en Dios, les estaba dando una prueba de familia, de pasar más tiempo como familia y ver cómo iban a reaccionar. Y eso nos va a pasar a nosotros como iglesia. Vamos a empezar a hacer muchas cosas por la comunidad, vamos a ir a parques para pasar tiempo juntos y puede ser que en unos ratos vamos a estar un poquito fastidiados. Vamos a decir, este hermano como que necesita un break, un tiempo alejo de este hermano, right? Pero no se salieron del barco. What we notice is that even when they got annoyed with each other, they didn't jump ship. They didn't get off the boat. Why?
because they knew the safety that comes from being on the boat. No se salieron del barco porque sabían que en el barco estaban más cuidados, que no les iba a pasar nada. Pero algo más que quiero compartir de esto es que esos 40 días que estaba lloviendo, como les dije la semana pasada, las olas empiezan a agrandecer. When those 40 days, the waves begin to get bigger and the boat begins to shake and rock. So es muy probable que cuando esas olas vinieron, el barco se movía y puede ser que se caían. Y algo que me mostró Dios en esto es que cuando tú te caes en la vida, si todavía te quedaste en el barco, en la seguridad de Dios, te caes dentro del barco. Y yo creo que es muy importante que no nos demos de vencidos porque fallamos. Porque tenemos que saber que todavía estamos en el barco. Y lo que estoy hablando es un poquito más de un barco, obviamente. Estoy hablando de su salvación. Que vas a cometer errores, pero no te des por vencido. Porque todavía estás dentro de ese barco. Whenever we fall, because of these waves, we still fall inside the boat. And what I'm talking about here is salvation. Don't feel just because you made a mistake or you fell down that you lost it and that you need to get off. You're still inside the boat. You're still safe. Vamos a seguir, hermanos. En el versículo 14 dice, junto con ellos entró todo clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastraban por el suelo y de aves. Así entraron en la arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra a cada especie, tal como Dios se lo había mandado. Y esa parte es clave. Tal como Dios se lo había mandado. Lo que no vimos, la parte que no leímos de esta historia, si tiene su Biblia puede ver, en el capítulo 6, versículo 22, si más da vuelta una página, puede ser que está en la misma página, muestra que Noé hizo como Dios le dijo. Todo lo que le mandó, él lo hizo. En el capítulo 7, versículo 5, vimos esto otra vez. Dice, hizo todo lo que Dios le mandó. Y otra vez en el capítulo 7, versículo 9, de nuevo vemos esto. Hizo todo lo que Dios le mandó. In English, we can see that in chapter 6, verse 22, chapter 7, verse 5, and chapter 7, verse 9, it says over and over again, Noah did everything that the Lord commanded him. ¿Te acuerdas que Noé tiene 600 años? Mucha sabiduría. O sea que él entiende que cuando Dios le dice que haga algo, él lo hace como Dios le dijo que lo hiciera. No de su propia manera, pero sino de la manera que Dios le dijo. We notice that Noah was 600 years old, so he had a lot of wisdom, and he knew that when God told him to do something, he had to do it the way that God told him to do it, not his own way. Y lo que van a ver es que no siempre era fácil. Imagínense, hermano, 2 de cada especie. No sé ustedes, pero a veces cuando estoy correteando a los gatos, es muy difícil atraparlos. Y para asegurarme que entren al barco sería muy, muy difícil. Pero también tengo unas gallinas. Y no solamente son difíciles para atraparlas, hasta me da un poquito de miedo porque las agarro y se empiezan a volar. No era fácil. Lo que Dios le estaba diciendo a Noé no era fácil. Y lo que Dios te está diciendo a ti que hagas es muy probable que no es fácil. Pero recuerdas que el número 40 es que Él te está probando y te está enseñando. Nomás porque no es fácil, no significa que no es la voluntad de Dios. We noticed that what Noah had to do was not easy. He had to build an ark. He had to get these different species of animals. It wasn't easy, but that doesn't mean that it wasn't from God. Yo quiero que se tomen eso esta mañana, que se lo lleven con ustedes. Nomás porque estás pasando un momento difícil no significa que no es de Dios. Puede ser que Él te está enseñando algo, que te está probando en algo. La última parte que quiero que vean en esta escritura es donde dice que luego el Señor cerró la puerta del arca. ¿Quién cerró la puerta? Dios. I want you to notice at the end of this scripture it says that God or the Lord shut the doors. Como les dije, a veces lo que estamos orando, lo que le estamos pidiendo a Dios,
está yendo contra su voluntad, porque era el Señor que cerró la puerta. No sé ustedes, pero a veces se me han cerrado las puertas y no me sentía muy bien. Cuando me dijeron que no te vamos a dar el trabajo. Cuando dijeron no te vamos a dejar entrar, no puedes ser parte de nuestro grupo. Y yo sentía ese rechazo como que si Dios me estaba castigando. Pero ahora puedo ver cómo Dios me estaba protegiendo. I don't know how many times you felt in life like somebody was shutting the doors and they said, you know what? You didn't get the job. You know what? You can't be a part of this group. You can't be a part of our friend group. And you might feel a little bit as if the rejection is God punishing you. But maybe what he's really doing is protecting you. Because he knew that if you were to go down that path, it wasn't going to be good for you. So no se les olvide, hermanos, las puertas cerradas, puede ser que Dios te está mostrando otra manera, otro rumbo a que ir. Vamos a seguir adelante. En el capítulo en el capítulo 8, versículo 13, vemos cómo avanzó esta historia. Dice en el 13, Noé, tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, otra fecha, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Como les dije, hermanos, esta fecha tenía de significado porque, como les dije, en nuestros términos sería el 17 de febrero. Pero vemos que ahora Noé no tiene 600 años, sino tiene 601 años. Y nos da otra fecha para decirnos que ahora están en el segundo mes, el 27 del segundo mes. So podemos saber que ya pasó 1 año y 10 días. Cuando yo antes conocía esta historia, siempre pensaba que cuando estaba lloviendo por 40 días y noches, que después de los 40 días salieron del barco. Pero podemos ver que no es así. Que aunque llovió por 40 días, se quedaron en el barco por 1 año y 10 días. ¿Y por qué? Les voy a mostrar por qué. Porque para mí era muy interesante que aunque las pruebas paren o que las tormentas paren, la prueba todavía no se acabó. Y a veces tenemos que pasar por un proceso para de veras que entre a nuestro corazón. Porque muchos de nosotros podemos decir, Dios, ya lo aprendí, ya lo entendí, ya sé qué quieres que yo haga, pero Dios está viendo tu corazón. We notice that in the scripture, it tells us that Noah was 601 when the waters began to recede. And it says in verse 13, let me just go ahead and read it for you. 13, in the 601st year, in the first month, on the first day of the month, the water that had covered the earth was dried up. Then Noah removed the ark's cover and saw that the surface of the ground was drying. By the 27th day of the second month, the earth was dry. Then God spoke to Noah, come out of the ark, you and your wife, your sons, and your sons' wives with you. I used to always think that it was 40 days and 40 nights on the ark, and then they got off. And when I read this, I realized they were there for 1 year and 10 days. And I asked God, why is that? If the storms were done, why couldn't they get off? Obviously, the water was still there. But it showed me that this is a process. That you can't just fake and tell God, I got it, I understand, I know what you want me to do. I'm going to do it. Because he looks at the heart. And he wants to make sure that what you're saying and what you actually feel and hear are lined up. So it takes a little bit longer. Y yo sé que en nuestra sociedad todo es instante. La comida en el microwave, los mensajes, los videos, todo es muy instante. Nos llega muy pronto las noticias. Pero con Dios no siempre es así. Va a tomar un poquito de tiempo,
Pero Él te dice, te estoy cuidando en esta arca, no te salgas. Toma el tiempo necesario para que aprendas lo que te estoy enseñando, para que no tengas que regresar a hacerlo otra vez y otra vez. How many times do we feel the need for an instant gratification? Instant messaging, we have our microwave dinners, the news comes to us by the minute, but that's not how God works. He knows that it has to be a process in order for really to take root in your life and into your heart. También, regresando a la escritura, en el versículo 14, dice, para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Ok, eso nos da dos fechas allí, muy rápido. El primer día del primer mes, digamos, 1 de enero, ya se estaba secando la tierra. Pero no era hasta el 27 de febrero que estaba seca completamente. ¿Qué significa esto? La agua ya no estaba. Lo tuve que leer varias veces para entenderlo. Pero la agua no estaba en el primer día del primer mes. Estaba seca la tierra. Pero, nomás porque no hay agua, no significa que la tierra está lista y está firme. Les voy a mostrar una foto. You can look at the photo here in a second, but I want to go back to verse 14 because it tells us in verse 14, it says, by the 27th day of the second month, the earth was dry. But I thought it said that the first day of the first month, the earth was dried. But it's because it meant the first day of the first month, there was no more water. But the 27th day of the second month, the earth was dry. Meaning the ground was now firm, and no longer were they going to step off the boat and get stuck. Si se hubieran salido del barco en el primer día del primer mes, se iban a atascar. ¿Y cómo Noé sabía eso? ¿Es que ya había pasado por un diluvio? ¿Es que ya a lo mejor Dios le había mostrado en su propia vida, en esos 600 años? Más que eso, hermanos, es que Noé escuchaba la voz de Dios y hacía lo que Él le decía. Porque podemos ver que en el 15 dice, entonces Dios dijo a Noé. O sea que Noé estaba esperando escuchar la voz de Dios para bajarse del barco. Después de un año, yo estaría muy listo para salirme del barco. Si abro las puertas y no miro agua, me salgo, me voy corriendo. Pero Noé sabía que tenía que esperar a Dios, que le dijera, ahora sí, te puedes bajar. Solo quiero mostrar esta foto, porque esto pasó apenas una semana. Estábamos en mi casa y el día anterior había llovido mucho, pero para el siguiente día ya la agua se había secado. Vinieron unos hermanos, compartimos un tiempo, comimos juntos, y ya era noche y ya se tenían que ir. Todos estaban yendo en sus camionetas, en sus carros, saliendo. Pero un hermano se le ocurrió darse vuelta, o sea, no atrasarse, pero sino nomás dar vuelta y salirse. Y lo que él no sabía es que ese zacate, esa tierra, no estaba seca. O sea, no había agua, pero la tierra no estaba firme, la tierra no estaba lista. Cuando le dio para el frente y dio vuelta, se atascó. Y ahora, esta es una camioneta y tiene lo que se llama el 4x4, right? A week ago, we had some people come over, and the day before it had rained a lot, but by the second day when everybody came over, the water was gone. And so everybody came, we had a good time, we ate, and it was time to go. And everybody was getting in their cars and their trucks and they were leaving. But one of the brothers that came, he decided, I'm not going to back up and then go out. I'm just going to go forward and turn around. And he didn't know that the ground was not yet firm. It was not yet ready. And so as he went forward, he got stuck. And we tried everything to get him out. Le pusimos piedras, les pusimos madera, nos brincamos atrás y empezamos a hacerle así para que saliera la camioneta. Y esta es una camioneta, como les dije, que tiene 4x4.
Y obviamente el hermano ya lo puso en el 4x4, es lo primero que hizo para poder salirse de allí. This is a truck and it had the 4x4, and even though we tried everything, putting rocks and wood, it wasn't working. He couldn't get out. And we knew this was a 4x4 truck, and we knew that that was the first thing that he did to get out. Pero otro hermano, vino a él y dijo, ¿estás seguro que lo pusiste en el 4x4? Él dijo, sí, aquí se puede ver que ya le cambié. Pero este hermano tenía un poquito más experiencia. Y él sabía, nomás viendo las llantas y cómo se movían, que no estaba en el 4x4. Another brother came and he asked him, are you sure you put it on 4x4? Because I'm looking at the tires and I can tell they're not all moving. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros y con la historia que les estoy compartiendo esta mañana? Vamos a saltar, y esta es la última escritura que les voy a compartir esta mañana, pero vayan conmigo a Mateo, capítulo 24. We're going to go to Matthew chapter 24. This is the last scripture I'm going to share with you all this morning. I know we're ready to go to the park, but like I said, the Word of God will also give us the nutrition that we're going to go get at that park with fellowship and the food. But first things first, right? Chapter 24, verse 36. El 36 al 42. Y me encanta esto porque estas son las palabras de Jesús. Y lo que Él está compartiendo en este momento es de los tiempos finales, cuando va a regresar por su iglesia. Eso nos pertenece mucho a nosotros. Dice en el 36, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, hablando de los últimos días. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucediera hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Me gusta la ilustración que dio Jesús de dos hombres y dos mujeres, donde una se va y la otra se queda. Y ahí nos da como un porcentaje. El porcentaje es 50%. O sea, ¿tú crees o no crees? ¿Estás salvo o no estás salvo? La decisión es tuya. Tú tienes que hacer esa decisión. ¿Por qué les comparto de esta camioneta que se atascó? Porque él pensaba que estaba en el 4x4. Why did I share this story of somebody getting stuck with the 4x4 and talk to you about the end times and how two people, one goes up and one stays? Because él no estaba en el 4x4. Él pensaba que estaba en el 4x4. He thought he was in 4x4, but when he took a closer look, it wasn't. And as soon as he changed it, he got out of there real easy. El momento que él cambió, que de veras estaba en el 4x4, se salió muy fácil. Hermanos, no quiero que ustedes cuestionen o que se preocupen que si están salvos o no son salvos. Si lo hicieron de corazón, son salvos. Pero sí quiero que examinen su propia vida. Ese no es mi trabajo, de decirte sí o no. Ese es el trabajo de Dios. Pero es entre tú y Él. Te tienes que tomar tiempo para examinar, ¿de veras hice esto de corazón? ¿O nomás lo estoy haciendo por mis emociones? ¿Porque me dijo mi hermano o mi hermana o mi amigo? ¿O de veras tengo una relación con Dios? Me gusta esa ilustración también porque el 4x4 significa que todas las cuatro llantas están dando vuelta.
En este ejemplo podemos decir que en nuestra vida nosotros formamos parte de ese 4x4, que tenemos nuestra vida, a Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, pero nos toca a nosotros nuestra parte. Porque a veces decimos, no es por obras que es salvo, y es cierto, es por tu fe, tu confesión a Jesús. Sometimes we think that we are working towards salvation, but that's not the case. When you give your life to Christ, you're saved. But there's still parts that you have to do in order to go through this process called sanctification. Para ir por este proceso que se llama la santificación, tú sí tienes que hacer algo. Tú sí te tienes que estar cometido a la obra del Señor. A que Él te diga, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Como lo hizo Noé. La última cosa que les quiero compartir antes de cerrar en una oración es que no sé si se dieron cuenta que en el versículo, en uno de los versículos en la historia de Noé, le dice a Noé específicamente cómo construir la arca. Le dice que tiene que ser de este tamaño, tiene que ser de esta madera, tiene que tener 3 pisos. Pero la parte que a mí se me hizo muy interesante es que le dice que tiene que tener la puerta por un lado, que para nosotros es común. Cada barco que vemos que la puerta está de un lado. Pero él me mostró que no es tan importante de qué lado, la derecha o la izquierda, que está la puerta, sino en dónde estamos nosotros. O sea, en qué lado de la puerta estamos. Noé y su familia estaban en el lado de la arca. Los demás, estaban en el lado fuera de la arca. Como les dije, esta es una decisión que usted tiene que hacer por sí mismo. De decir, yo me voy a poner del lado de la arca que me encuentro adentro. Y no me voy a salir. Sé que van a venir las tormentas, sé que no va a ser fácil. A veces los hermanos me van a fastidiar, pero yo no me voy a salir. Porque estar de este lado de la puerta, estoy seguro en mi salvación. Van a haber tiempos difíciles, pero no me voy a poner del otro lado. I wanted to share with you all this. In the story, he talks about how Noah built the ark and how God gave him very specific directions, but he told him to put the door on the side. And I found that interesting because it's not as important as which side of the boat the door was, as it is important on which side of the door we are. Because the people that were on the side of the door that were in the boat were safe, but the people that were on the other side of the door, they died. And it's up to you to decide which side of the door you're going to be on. I encourage you this morning, if you have never made that decision to give your life to Christ, you need to get on the boat. Si nunca has hecho esa decisión esta mañana, yo sé que ya estamos listos para ir a un parque, tener compañerismo, están listos para ir a comer, pero hermanos, es tan importante que si tú no estás del lado correcto, del lado de la salvación de este barco, te animo, súbete al barco. No sabemos cuándo va a llegar ese tiempo de Dios. Él solo lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que todos somos humanos. Que todos no se nos promete el día siguiente. No sabes qué te va a pasar cuando salgas de estas puertas. Y como te dije, no es que te estoy tratando de espantar a que hagas esta decisión. Nomás te estoy dando la verdad para que tú puedas decidir de qué lado de la puerta quieres estar. Porque Jesús le dijo, se estaban casando, estaban teniendo fiesta, estaban yendo al trabajo, estaban haciendo sus planes de su vida. Y de repente vino ese diluvio. We see it that Jesus himself said they were getting married, they had plans, they were going to the picnic, they were planning their whole lives out. And then the flood came, and it was too late. No pudieron entrar, porque se los llevó la agua. Quiero que se pongan de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a estar en esta serie este mes, y les animo que si usted sabe o conoce de alguien que está pasando por unas pruebas, que están pasando por una tormenta, que los anime que vengan para escuchar la palabra de Dios. Es lo que hacemos aquí. Yo sé que a veces dicen, wow, es mucha palabra, es mucha escritura.
Pero para mí eso es un complemento. ¿Cómo se dice? It's a compliment. Because that's what we're going to be focused on, is sharing God's word. We're going to give it to you one way or another. Te lo vamos a dar de una manera u otra. Pero yo sé que hay personas aquí que están pasando tormentas, pero yo sé que también hay personas aquí que saben de personas que están pasando por tormentas. Tú tienes la oportunidad de compartir la palabra. Tú lo puedes hacer. Darles la oportunidad a la persona de escoger que si quieren subirse al barco o no. You have the chance, you have the opportunity to share God's word, and you're telling that person, I'm giving you an opportunity to choose. You can get on the boat or you can stay off the boat. But it's going to happen. Va a suceder. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por este ejemplo en la Biblia. Por un hombre de Dios que se comprometió a hacer lo que tú le dijiste. No importaba qué tan difícil era lo que tú le dijiste que haga, Él lo hizo. Y ahora nos deja como un testimonio para nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, que es posible que estemos pasando por unas tormentas, pero no es necesario que nos estás castigando, sino que nos estás enseñando, nos estás probando. Y queremos ser fieles a ti, Señor, cada día. Estar listos para hacer lo que es difícil, porque es tu voluntad, no nuestra. Te doy gracias por esta iglesia que se han comprometido, que se han subido a la arca, que aunque a veces se ponen las cosas difíciles y a veces nos fastidiamos con nuestros hermanos, no nos vamos a salir, nos vamos a quedar aquí contigo. También, Dios, esta mañana quiero orar por las personas que no se han subido a la arca, que no han hecho esa decisión de seguirte con su vida. Quiero tomar un tiempo en esta mañana para darte esa oportunidad. Es posible que tú has oído de la iglesia y a lo mejor hasta te reíste cuando te dijeron que vengas. Y esa era la reacción que le dieron a Noé. ¿Cómo que va a haber un diluvio? ¿Cómo que nos vamos a morir? Y no escucharon lo que Noé les dice, lo que Noé les dijo. Lo que Noé les dijo es la palabra de Dios. Hoy te digo lo mismo. Si estás aquí y nunca has entregado tu vida al Señor, no te esperes. Este es el día de salvación. Te quiero dar esa oportunidad y quiero que hagas esta oración si quieres hacer esa decisión. Dilo en tu mente, pero créelo en tu corazón. Vamos a orar. Si esto eres tú, si tú quieres darle la vida, si quieres entregarle la vida a Dios esta mañana, quiero que ores conmigo esta oportunidad. Ora esto. Dios, aquí estoy. No entiendo todo, pero lo que sí sé es que te necesito. Lo que sí sé es que soy un pecador. Yo creo que Jesús murió en una cruz por mis pecados. Y te quiero entregar mi vida. Te quiero dar todo lo que soy, para que escribas mi nombre en el libro de vida. Porque cuando venga ese diluvio, me voy a aferrar a ti. Y cuando llegue a tu presencia, voy a clamar la sangre de Jesús para poder entrar en el cielo. Si tú hiciste esa oración por la primera vez, de entregar tu vida a Jesús, de subirte al arca, solo quiero que alces la mano. Si tú quieres darle tu vida a Dios esta mañana, te estoy dando la oportunidad para subirte al arca y ser salvo de este momento hasta el día que te mueras. ¿Hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesús? Si me puede mostrar por levantando su mano. Sigan orando. Nomás le vamos a dar un minuto más. Esto es una decisión propia y no los queremos forzar. Pero sí te quiero dar esa oportunidad. Si quieres entregar tu vida, puedes alzar la mano.
vamos a seguir orando. Damos gracias que muchos de aquí ya están en el arca, ya han hecho esa decisión. Quiero orar por ustedes, hermanos. Dios Padre, te damos gracias por una iglesia que te está buscando cada día, que se está esforzando para hacer tu voluntad, no nuestra. Te doy gracias por hoy, que nos vas a dar un tiempo de compañerismo, que vamos a pasar un tiempo bonito como familia, y aunque a veces no nos entendamos, tenemos de diferentes culturas, diferentes pensamientos, nos vamos a quedar en este barco, porque sabemos que es aquí donde tú nos quieres, sabemos que es aquí donde estamos haciendo tu voluntad. Te doy gracias, te ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano.